Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es ángulos en la circunferencia. Ángulos en la circunferencia. Tenemos por ejemplo el ángulo central. La medida en grados de un arco es la misma que el ángulo central correspondiente. Por ejemplo, tenemos la circunferencia donde tenemos el centro O y a su vez se ha trazado un ángulo a partir del centro que chocaba la circunferencia en el punto A y en el punto B. Esos puntos forman el arco de la circunferencia formado por el ángulo, en este caso central, porque parte del centro de la circunferencia. Entonces, yo sé por definición que la medida del arco formado por el ángulo central, en este caso el arco AB, va a ser igual a la medida del ángulo, en este caso central. Si esto es alfa, el arco también va a ser alfa. Esa es la característica del ángulo central. Tenemos el ángulo inscrito. Es un ángulo cuyo vértice pertenece a la circunferencia y sus lados interceptan a ella. Tenemos una circunferencia de la cual ubico un punto P en la circunferencia. A su vez ubico un ángulo que viene a ser APB. Este ángulo alfa, que es donde el vértice lo tiene la circunferencia, a ese ángulo se llama ángulo inscrito. Y el arco formado por los lados, en este caso el punto A al punto B, ese arco va a ser el doble de ese ángulo. Entonces yo puedo decir que el arco AB o la medida del arco AB va a ser dos veces la medida del ángulo que está inscrito. Entonces la medida del arco AB va a ser 2 alfa. Si esto es alfa, este arco va a ser el doble, o sea, 2 alfa. Tener presente. Si el ángulo sale a la medida del arco sería 2 alfa. Pues si yo tuviera el arco que mide, por ejemplo, 2 alfa, si yo ubico el ángulo o quiero saber la medida del ángulo inscrito, va a ser la mitad. Sería simplemente alfa. Tener presente eso en el ángulo inscrito. Tenemos el ángulo seminscrito. Ángulo cuyo vértice pertenece a la circunferencia. Un lado es tangente en el vértice del ángulo y el otro intercepta ella. Por ejemplo, tengo un punto P de la cual se ha trazado una recta tangente. Y de ese punto P, que es punto de tangencia, se traza una línea secante. Acá me dicen que P es punto de tangencia. Entonces, entre la recta secante y tangente se forma un ángulo alfa. A ese ángulo le vamos a llamar ángulo semi-inscrito, donde el ángulo acá dice el ángulo APB, ese ángulo alfa va a ser el ángulo semi-inscrito. Y el arco formado por la recta tangente y la secante, en este caso el arco AP, va a ser el doble del ángulo semi-inscrito. Entonces la medida del arco AP va a ser igual a 2 alfa. Si el ángulo semi-inscrito vale alfa, el arco vale el doble, que sería 2 alfa. Tenemos un ángulo interior. Ángulo cuyo vértice es un punto interior en la circunferencia y sus lados interceptan a ella. O sea, si yo tengo dos rectas que se cortan entre sí en un punto P, y la cual me forma un ángulo alfa. Eso está determinado por dos arcos. Por ejemplo, el arco AB y el arco CD. Para yo saber la medida de ese ángulo alfa, que es el ángulo interior, va a ser igual a la suma de los arcos, en este caso el arco AB más el arco CD. Todo esto sobre 2. Entonces alfa va a ser igual a A más B sobre 2, donde el ángulo APB va a ser el ángulo interior. Tenemos el ángulo exterior. Ángulo cuyo vértice es un punto exterior a la circunferencia y sus lados pueden ser. Tenemos un primer caso. Tenemos un punto exterior a la circunferencia. Si de ese punto trazo rectas secantes, me forman dos arcos. Por ejemplo, este arco CD y el arco AB. Yo, para saber la medida del ángulo exterior, ese ángulo alfa que está formado por el ángulo APB va a ser igual a la siguiente forma. Alfa va a ser igual a la resta de los arcos, en este caso arco A menos arco B, sobre 2. Siempre el arco más grande va a ir primero y luego le quitas la medida del arco menor, o sea, A menos B sobre 2. Tenemos un segundo caso, donde tengo una recta tangente y una recta secante. El ángulo alfa va a ser igual. Recuerda que por la recta tangente secante se han formado dos arcos, el arco AB y el arco AC. Entonces la medida del ángulo alfa, que es el ángulo exterior, va a ser igual a la resta de los arcos, la medida del arco AB que vale A menos la medida del arco AC que vale B,
sobre 2. Es parecido a la fórmula anterior. Tenemos un tercer caso, cuando tengo un punto y se ha trazado rectas tangentes, de la cual ha chocado en punto de tangencia A y B. La medida de ese ángulo exterior, alfa, va a ser igual a la resta de los arcos, en el arco mayor que vale A menos el arco menor que vale B. Todo esto sobre 2. Es parecido también a la fórmula anterior. Tener presente algo, pero cuando hay un punto que es tangente a la circunferencia. El ángulo alfa con el arco AB, es el arco con el ángulo que están frente a frente, y en dos rectas secantes, tanto el ángulo alfa con el arco B, la suma de esos va a ser igual siempre a 180. Tener presente siempre eso. El ángulo con el arco va a ser igual a 180 grados. Esto se cumple para rectas tangentes, solo para rectas tangentes. Tenemos acá cuadriláteros inscritos en una circunferencia. Tenemos el cuadrilátero inscrito. Es aquel cuyos vértices pertenecen a una misma circunferencia. También se llama cuadrilátero cíclico. O sea, tenemos una circunferencia de la cual se ubican cuatro puntos y se ha unido esos puntos, formándome un cuadrilátero. Acá donde A, B, C, D va a ser el cuadrilátero inscrito. En este cuadrilátero, las mediatrices de sus cuatro lados concurren en el centro de la circunferencia. Si yo trazo las mediatrices de los lados de dicho cuadrilátero, su punto de choque o punto de intersección va a ser el centro de la circunferencia. Tenemos algunos teoremas del cuadrilátero inscrito. Teorema número 1. Los ángulos opuestos son suplementarios. Si yo tengo mi cuadrilátero dentro de una circunferencia, los ángulos opuestos van a ser siempre 180. O sea, alfa más beta es igual a 180. Tenemos el número 2. Un ángulo interior es congruente con el ángulo opuesto exterior. Tengo mi cuadrilátero inscrito, o sea que está dentro de una circunferencia, a la cual ubico un ángulo alfa. Su ángulo opuesto viene a ser él, pero de él, que es ángulo interior, voy a ver su ángulo exterior, que en este caso es beta. Y yo puedo decir que tanto este ángulo alfa con el ángulo beta, esos ángulos van a ser iguales. Tener presente eso. Tenemos un tercer caso. Las diagonales forman ángulos congruentes con los lados opuestos. Tenemos nuestra circunferencia, tenemos un cuadrilátero inscrito, o sea que está dentro de la circunferencia, y en ese cuadrilátero se ha trazado diagonales. Yo tengo el ángulo alfa. Este ángulo de acá, alfa, va a ser igual a este ángulo que tengo aquí, que es beta. O sea, alfa va a ser igual a beta. ¿Por qué? Si tengo alfa, que es un ángulo inscrito, este arco de aquí va a ser 2 alfa. Que a su vez, este ángulo de aquí, este arco, va a ser el doble que el ángulo inscrito que está aquí. Si este es 2 alfa, este arco, este ángulo de aquí va a ser la mitad, sería también alfa. Entonces yo puedo decir que alfa es igual a beta. Esto se cumple para un cuadrilátero que está dentro de una circunferencia, o sea que está inscrito en la circunferencia. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios. En total 6 ejercicios que se van a desarrollar. Su respectiva tarea de la página 43, la 1, la 2, la 3, la 4 y la número 5, por favor. También la número 5. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1. Me dice, del gráfico, calcular X. Y me dicen que A, B, C y D son punto de tangencia. Entonces vamos a desarrollar esto. ¿Qué observamos aquí? Observamos una circunferencia donde tengo de un punto Q se ha trazado rectas tangentes y de un punto P también se ha trazado rectas tangentes. Y a su vez tengo el ángulo X, que es un ángulo interior. Yo sé que por propiedad, cuando yo tenía un punto que se ha trazado rectas tangentes, el ángulo exterior que está frente al arco formado por las tangentes son suplementarios, o sea, suman 180. Entonces yo puedo decir que 100 más este arco va a ser igual a 180. Como que ya tengo 100, este arco va a ser igual a 80 grados. Entonces la medida de este arco va a ser igual a 80. 100 más 80, 180. De la misma forma para esta parte. Tengo punto P, rectas tangentes. Por
propiedad yo sé que la suma del ángulo exterior con el arco que está al frente a dicho ángulo van a sumar 180. Si acá tengo 40, este arco va a ser 140. Entonces ya apliqué propiedad ahí. Ahora, como yo tengo un ángulo interior, entonces yo voy a decir por la propiedad de ángulo interior. Vamos a aplicar la fórmula, que me dice que X, que es el ángulo interior, va a ser igual a la suma de los arcos que están formados por dichos squares. En este caso sería 140 más 80. Sería 140 más 80. Todo esto sobre 2. Tendría que X va a ser igual a 140 más 80 es 220 grados. Todo esto sobre 2. Entonces el valor de X que va a ser igual a 220 entre 2 es igual a 110 grados. Entonces ya tengo el valor de X para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, calcular la medida del arco AB. O sea, me piden la medida del arco AB. El punto A, punto B. Este arco de aquí es lo que me piden hallar. A esto le voy a poner X. Me dicen que es alfa más beta es igual a 130. Entonces acá tengo que alfa más beta es igual a 30. Y me dicen que A y C son puntos de tangencia. Vamos a desarrollar esto. Entonces, ¿qué observamos aquí? Yo observo aquí un ángulo alfa que está semi-inscrito, que está formado por el arco B y C. O sea, el ángulo alfa es un ángulo semi-inscrito. Entonces yo voy a decir ángulo semi-inscrito. ¿Qué me dice la propiedad del ángulo semi-inscrito? Que este arco formado por el ángulo semi-inscrito es el doble del ángulo. Entonces, si esto es alfa, este arco de aquí, este arquito de aquí va a ser 2 veces alfa. Acá yo observo que el ángulo beta es un ángulo exterior a la circunferencia, formado por una recta tangente y una recta secante. Entonces voy a aplicar la propiedad del ángulo exterior. Entonces, por el ángulo semi-inscrito yo estaba mencionando que la medida del arco BC es igual a 2 alfa. Ahora, veamos para el ángulo exterior. Vamos a ir por propiedad ángulo exterior. ¿Qué me dice la propiedad? Que el ángulo exterior, que en este caso es beta, va a ser igual a la resta de los arcos formados por la recta tangente y secante. En este caso, yo tengo aquí este arco que vale X, pero me faltaría saber el arco de aquí. Entonces yo le voy a colocar un valor a este arco. Por ejemplo, yo le voy a colocar beta. Este arco vale beta. Entonces como yo tengo beta, que no sea beta, que sea teta. El arco va a ser teta. Entonces, propiedad del ángulo exterior, yo sé que la resta de los arcos, en este caso el mayor, que en este caso es teta, menos X sobre 2. Entonces ya apliqué la propiedad o fórmula para el ángulo exterior. Desarrollando esto tendría que 2 pasa al otro lado a multiplicar y tendría que 2 beta va a ser igual a teta menos X. Ahora, ¿pero qué más? Necesitamos hallar el valor de beta y teta. ¿Qué observo aquí? Observo que toda la vuelta completa es igual a 360. Entonces, ¿yo qué puedo decir aquí? Que la vuelta completa, si sumo los arcos, todo eso me va a salir igual a 360. Entonces sumaría X más 2 alfa más teta. Esto va a ser igual a 360. Ahora, ¿qué observo aquí? Observamos que yo necesito tener la relación alfa y beta porque me dan de dato que es igual a 130, pero acá no tengo el valor de teta. Pero yo podría saber cuánto vale teta. ¿De dónde saco ese valor de teta? De esta ecuación que tenía aquí. Voy a despejar teta. Despejando teta tendría que teta lo dejo solo y el menos X lo mando al otro lado. Entonces diría que teta es igual a 2 beta
este menos x pasa positivo, sería más x. Entonces ya tendría el valor de teta. Entonces vamos a reemplazar. Entonces yo tendría que x más 2 alfa más teta, que ahora vale 2 beta, más x. Esto es igual a 360. Tengo x más x, 2x. Y tendría que 2 alfa más 2 beta más x, 2x es igual a 360. Factorizo el 2 y lo paso a dividir. Tendría que alfa más beta más x es igual a 180. O simplemente lo que hago es simplificar. Le quito a todos mitad, 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 mitad y mitad. A todos se le quita, no se deja ninguno. Todo se le quita mitad. Entonces tendría que alfa más beta es igual a 180. Pero yo tengo de dato que alfa más beta es igual a ¿cuánto? Acá está, mira, alfa más beta es igual a 130. Entonces diría que 130 más x es igual a 180. 130 pasa a restar, tendría que el valor de x sería igual a 180 menos 130 es igual a 50 grados. Entonces esa sería la respuesta para el número 2. Ejercicio número 3. Me dice, de la figura calcular x. Entonces me piden hallar, me dan la figura y me piden hallar x. ¿Qué observo aquí? Yo observo que acá hay un arco, por ejemplo el arco AT y el arco AM y el arco MI. Observo que tienen las mismas medidas. Lo que voy a hacer es colocarle un valor. Por ejemplo, este arco le voy a llamar alfa. Como es el mismo arco, también le voy a llamar alfa. Como es el mismo, alfa. O sea, estos arcos tienen la misma medida. Yo observo aquí que el ángulo X es un ángulo exterior a la circunferencia y el ángulo 5X es un ángulo interior a las circunferencias. Entonces voy a aplicar esas propiedades. Entonces primero voy a aplicar la propiedad del ángulo exterior. ¿Con quién trabajo? Trabajaría con el X. La propiedad me dice que la resta de los arcos formados por la secante, en este caso tengo esta medida que es alfa, me faltaría saber la medida de este arco. Entonces a este arco yo le voy a llamar, la medida de este arco de aquí, yo le voy a llamar, por ejemplo, beta. O sea, la medida del arco IT le voy a llamar beta. Entonces, por propiedad me dice que X, que es la medida del ángulo exterior, va a ser igual a la resta de los arcos. El arco mayor, que en este caso es beta, menos el arco menor, que es alfa, sobre 2. Desarrollando esto, tendría que el 2 pasa a sumar, perdón, a multiplicar, y tendría que 2x va a ser igual a beta menos alfa. Yo tengo una primera ecuación. Vamos a usar ahora la propiedad del ángulo interior. Propiedad del ángulo interior, que viene a ser el ángulo de 5x. Por propiedad del ángulo interior, ¿qué me dice? Que los arcos formados por dicho ángulo interior, que en este caso beta y alfa, la suma de ellos sobre 2 es igual al ángulo interior. Entonces tendría que 5x va a ser igual a la suma de los arcos, en este caso alfa más beta. Todo esto sobre 2. Desarrollando esto, tendría que este 2 pasa a multiplicar, tendría que 5 por 2 sería 10x, es igual a alfa más beta. Tengo una segunda ecuación. Lo que voy a hacer ahora es relacionar estas dos ecuaciones. Entonces yo digo, relacionando las ecuaciones, o acá le voy a colocar ecuación número 1, acá ecuación número 2. Entonces yo voy a colocar aquí de la ecuación 1 y 2. Vamos a relacionar. Tendría aquí beta menos alfa igual a 2x. Entonces yo colocaré acá beta menos alfa igual a 2x. Y acá también voy a colocar esta ecuación. Sería alfa más beta o beta más alfa. Esto es igual a 10x. Lo que voy a hacer es hallar el ángulo de alfa y beta en función de x. Entonces lo que voy a hacer acá en este caso es sumar para eliminar las alfas. Tendría beta más beta sería 2 beta. Esto es igual a 10x más 2x, 2x. Entonces yo puedo decir que beta va a ser igual a 6x. Quitando mitad a ambos, tengo el valor de beta que vale 6x.
¿Podría saber cuánto vale alfa? Sí, podría saber cuánto vale alfa. Si beta vale 6x, ¿cuánto le falta para llegar a 10? Le faltaría 4x. Entonces yo digo que alfa es igual a 4x. Desarrollando en tu ecuación o reemplazando puedes hallar el valor de alfa. ¿Para qué hallé alfa y beta? Porque yo observo aquí que la circunferencia, la suma de los arcos es igual a 360. Tenía alfa y tengo beta. Entonces, ángulo de una vuelta es 360. Entonces yo sumaría alfa más alfa es igual a 3 alfa más beta. Esto es igual a 360. Reemplazando tendría que alfa, que valía 4x, sería más beta, que vale 6x, este es igual a 360. Tendría 3 por 4, 12x más 6x es igual a 360. 12 más 6, 18x es igual a 360. Entonces yo puedo saber cuánto vale el valor de x. Si 18 pasa a dividir, entonces tendría que el valor de x es igual a 20 grados. Entonces ya tengo la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, en la figura calcula x. Acá está x. Y me dicen que la medida del arco BC, o sea, la medida del arco BC, este arco de aquí, con la medida del arco AF, son iguales. Entonces yo le coloco aquí alfa, y a este arco también le coloco alfa. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. Me dicen también que O es centro. Yo observo que O se ha trazado una línea que pasó por el centro. Entonces yo puedo decir que EF es diámetro. Entonces yo observo que EF es diámetro de la circunferencia. Si es diámetro, yo podría saber la medida de todo este arco de una semicircunferencia. La medida de todo este arco es igual a 180. Todo este arco de aquí, que está trazado por el diámetro, vale 180. ¿Por qué puse esto? Porque yo observo aquí que acá hay un ángulo exterior. Entonces vamos a aplicar la propiedad del ángulo exterior. Para eso necesito tener este ángulo de aquí. Este ángulo tiene que ser el exterior para aplicar mi propiedad. Pero este ángulo, ¿cuánto vale? Si acá es x, este ángulo de aquí va a ser 180 menos x. Este angulito de acá va a ser 180 menos x. Entonces yo puedo aplicar mi propiedad. Después digo por propiedad del ángulo exterior, propiedad del ángulo exterior o externo, aplico mi fórmula. El ángulo formado por las rectas secantes, que es 180 menos x, va a ser igual a la resta de los arcos. Observemos desde dónde a dónde. Por ejemplo, este arco va a ser alfa. Necesitaría saber el otro arco. Del punto secante que viene de este E, ¿hasta dónde sería? Hasta el punto A, donde también es la recta secante. O sea, tiene que ser de este A hasta E. Y eso está formado por ¿qué arcos? Lo voy a resaltar. El arco que voy a restar va a ser este. Todo ese arco. Porque está formado por las rectas secantes. Entonces, aplicando mi fórmula sería el arco que está acá afuera, o sea, el más grande, que es 180 más alfa. Sería 180 más alfa. Menos el arco que está formado por esas secantes, el más pequeño, que viene a ser alfa. Sería menos alfa. Todo esto sobre 2. Entonces tendría que 180 menos x es igual 180 más alfa menos alfa. Eliminamos las alfa, pues sale 0. Te quedaría 180 sobre 2. Tendría que 180 menos x va a ser igual 180 entre 2, 90. Ese x pasa al otro lado para que sea positivo y el 90 pasa a restar. Sería 180 menos 90, sale 90. Entonces ya tengo el valor de x, que vale 90. Esa es la respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me dice, en la figura, calcular x, que está el ángulo x, y me dan de dato que m menos n es igual a 60. Me dicen que p y q son puntos de
tangencia. Este arco acá vale M y este arco de acá vale N. Vamos a desarrollar eso. ¿Qué observo aquí? Yo observo que en esta circunferencia pequeña, que el arco QP está formado por un ángulo inscrito. Como este es un ángulo inscrito, yo sé que la medida del arco con respecto al ángulo inscrito, el arco es el doble. Eso es por propiedad. Así que este arco vale 2 veces alfa. Entonces, por el ángulo inscrito, la medida del arco PQ es igual a 2 alfa. O sea, el arco es el doble del ángulo aquí. Perdón, sí, es 2x. Es 2x, ¿ya? Acá es 2x. Esto es x, esto es 2x. Entonces, yo observo que como para esta circunferencia se han trazado tangentes. Pero si prolongo esas tangentes, van a chocar en un punto y a su vez me van a formar un ángulo exterior. Entonces yo prolongo esas tangentes, chocaron en un punto que le voy a llamar P. A su vez me formo un ángulo que le voy a llamar alfa. Ahora, he prolongado las tangentes para la circunferencia pequeña, pero si yo observo la circunferencia grande, ese punto P se ha trazado rectas secantes. Puedo aplicar propiedad, porque este ángulo alfa es un ángulo exterior. Entonces yo digo por la propiedad de ángulo exterior. Pero este caso para la circunferencia grande. Entonces yo puedo saber que el valor de alfa, ¿a qué va a ser igual? El valor de alfa va a ser igual a la resta de los arcos. En este caso el arco YN con el arco AT. Entonces, este arco vale M menos este arco que vale N. Todo esto sobre 2. Pero yo tengo de dato que N vale 60. Entonces tendría que 60 sobre 2 es igual a 30. Entonces yo puedo decir que el ángulo alfa es igual a 30 grados. Ahora, ¿qué observo aquí? Ahora yo observo esta parte de aquí. Para la circunferencia pequeña, tengo el ángulo exterior. Para la circunferencia pequeña, esas rectas son tangentes. Entonces yo observo para la circunferencia pequeña y el ángulo exterior alfa. Observo como son rectas tangentes para la circunferencia pequeña. Yo sé que por definición o por propiedad, la suma del ángulo exterior con este arco formado por las tangentes suman 180. Entonces, yo voy a aplicar esa ecuación. Voy a decir que alfa más 2x, eso es igual a 180. Porque son rectas tangentes a la circunferencia pequeña. 2x más alfa es igual a 180. Pero alfa, ¿cuánto vale? Vale 30. Sería más 2x igual a 180. 30 pasa a restar, tendría 2x igual a 180 menos 30, 150. Entonces el valor de x, ¿a qué sería igual? 150 entre 2 es igual a 75. Entonces esa es la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me dice de la figura calcular x. Entonces, me dan la figura y me piden hallar el valor de x. ¿Qué observo aquí? Observo que en esta figura se ha dibujado un polígono de ¿cuántos lados? De 8 lados, de la cual tienes algunas medidas que son iguales. Por ejemplo, BC es igual a DE, también es igual a EG y a H. Yo observo que la medida AB con CD y EF con HG son también iguales. Entonces, por definición, por la propiedad fundamental de la circunferencia, si tengo la medida de una cuerda, le corresponde un respectivo arco. Por ejemplo, a esta medida de 2 rayitas tiene el arco CD. A eso le voy a llamar alfa. Esta cuerda tiene la misma medida que CD, o sea, la cuerda EF tiene la misma medida que CD y tiene un arco, también la medida de ese arco también va a ser igual, alfa. De la misma forma, el mismo arco de acá con la cuerda que tiene la misma medida también alfa. Y acá también tiene la misma medida, va a ser el arco igual, alfa.
Ahora, observemos la cuerda BC. Tiene una línea que se representó por una bolita. Entonces el arco le voy a colocar, por ejemplo, beta. Esta cuerda tiene la misma medida que aquí, entonces el arco también va a ser lo mismo, beta. Igual aquí, beta. Y acá también tiene la misma medida, la cuerda tiene la misma medida que los demás, entonces su arco también va a ser el mismo, beta. Entonces, vamos a hacer el ángulo de una vuelta. Ángulo de una vuelta. ¿Cuánto vale? 360. Entonces yo sumaría todos los arcos. Sería alfa más alfa más alfa más alfa. Se repite 4 veces. Más. Igual beta más beta más beta más beta. Se repite 4 veces beta. Esto es igual a 360. Factorizando tendría 4. Saco el 4 y me quedaría alfa más beta. Esto es igual a 360. 4 pasa a dividir. Entonces tendría que alfa más beta es igual a 90 grados. Entonces, ya tengo el valor de alfa más beta, vale 90. Pero yo observo aquí que el ángulo X es lo que me piden, es un ángulo exterior a la circunferencia, cruzadas en rectas secantes. Vamos a aplicar la propiedad. Propiedad del ángulo exterior, o el ángulo externo. ¿Qué me dice la propiedad? Que la resta de los arcos sobre 2 es igual al ángulo X. En este caso identifiquemos cuáles van a ser los arcos. Tengo la recta secante que chocó en el punto D. También aquí la recta secante que chocó en el punto H. Todo este arco de aquí, que viene a ser 2 alfa más 2 beta, o sea, acá lo voy a escribir, sería la medida del arco de D hasta H, menos la medida del arco AC. Todo esto sobre 2 es igual al ángulo exterior, que es X. ¿Cuánto vale la medida del arco de H? Todo esto, ¿cuánto vale? Sería 2 alfa más 2 beta. Sería 2 alfa más 2 beta. Menos la medida del arco AC, que viene a ser esta. Es alfa más beta. Sería menos alfa más beta. Este 2 lo paso al otro lado a multiplicar, sería 2x. Entonces yo tendría acá 2 alfa más 2 beta menos alfa. Este menos le cambia signo a todo, sería menos beta. Igual a 2x. 2 alfa menos alfa, alfa. 2 beta menos beta, más beta. Esto es igual a 2x. Pero alfa más beta, ¿cuánto valía? Acá lo tengo. Vale 90. Tendría que alfa más beta es igual a 90, igual a 2x. Ese 2 pasa a dividir, tendría que el valor de x, que va a ser igual. 90 entre 2 es igual a 45. Entonces, esa es la respuesta en la número 6.